¿Qué tal, amigos? Estamos en un nuevo episodio de Haciendo Camino, el podcast. Gracias mil por estar con nosotros. Es un tiempo muy grato para todos aquí en la Universidad Católica Santo Domingo, porque vamos a hablar de un programa muy especial e importante para todo el periodismo dominicano, y es un programa de pasantía titulado, ay Dios mío, que me llena de emoción decirlo, Periodistas por un Año, del periódico Listín Diario, que ya cumple 20 años, y tenemos a dos colegas muy especiales. Ellos son Sauro Escalera y Shaday Eves. ¿Cómo están? Bienvenido y bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad que para mí, y creo que ese sentimiento también lo voy a compartir con Sauro. Claro que sí. Que me siento de verdad muy emocionada y muy feliz de estar aquí en mi alma mater. Hacía un tiempo que no visitaba, y visitar hoy, wow, me trajo tantos recuerdos bonitos, de cuando yo caminaba por los pasillos de edificio en edificio a tomar clases. Es bonito porque uno añora también como que esos días en los que uno solía pasillar con sus compañeros, hablar y bueno. Yo me siento muy emocionada con ustedes dos, porque yo salí de esa gran escuela de Periodistas por un Año, y ustedes también. Cuéntenme cómo comenzaron, cuál fue esa emoción de entrar a un periódico que le llaman el decano de la prensa nacional, con gente muy importante, con mucha experiencia, y que le va a sumar, y les ha sumado de hecho, a sus carreras profesionales. Bueno, en mi caso ha sido la base de mi carrera hasta ahora profesional en el periodismo. Yo me enteré vía redes sociales para postularme en el programa de pasantías. Fui como todo joven soñador de querer pues empezar sus prácticas periodísticas en el ejercicio, de poder ya trabajar en el área. Yo cuando entré a la pasantía estaba estudiando todavía. Estaba como a mediados de la carrera. Para poner un ejemplo, yo estaba tomando redacción 2 cuando me postulé al programa. Y nada, eso fue yo soy 22-23, promoción 22-23, y ya voy a tener entonces ya casi 3 años en noviembre en el Listín Diario. Y nada, realmente la experiencia ha sido maravillosa. Ahí es donde me he formado en el ejercicio del periodismo, y hasta ahora pues ha sido lo mejor que me ha pasado dentro de la carrera, poder trabajar en un medio como el Listín Diario, como usted dijo, el decano de la prensa, y nada, gratificante y agradecido con el medio. ¿Cómo te enteraste de este programa de pasantía, Periodista por un Año, y qué te inspiró a entrar allí? Bueno, yo me enteré, como dije anteriormente, vía redes sociales. Vi la nueva convocatoria en ese entonces por Instagram. Yo tenía como que ese deseo de salir de las aulas, y había trabajado en un medio de televisión, había hecho prácticas en televisión, pero yo sabía que mi fuerte estaba en la prensa escrita, porque me gusta escribir, me gusta contar historias. Y cuando yo vi el programa del Listín Diario, dije, no, pero esta es tu oportunidad. Es por aquí que yo tengo que ir. Y inmediatamente apliqué. Y nada, como ha sido siempre, proceso de evaluación, de entrevistas, de tomar pruebas, que de hecho mi caso es bien especial, porque dentro de ese proceso de evaluación yo no quedé dentro de los finalistas. O sea, yo no quedé de la lista oficial que ya en ese momento iba a entrar oficial. No. Se abrieron 2 vacantes. Y de esas 2 vacantes, gracias a Dios... Pero se abrieron 2 vacantes de esa lista oficial porque alguien se fue, abandonó... Porque ellos decidieron... decidieron extender wow. las vacantes. Mire cómo son las cosas de la vida. Al ellos decidir esas 2 vacantes, entonces ya claro, había quedado un grupito. Entonces ellos pensaron en ese grupito estaba yo, junto con otra compañera que también entró.
y entramos 2, adicional, extra. y nada, y eso. ¿Y tú, Chaday? Bueno, en mi caso, me faltaba poco para terminar la universidad. Entonces, yo había obviamente absorbido demasiado conocimiento de mi universidad, de cada uno de los maestros. Y yo sentía la necesidad del ser humano, ¿verdad? Una necesidad innata de esos conocimientos teóricos, llevarlos a la práctica. Recuerdo que en mi solicitud de aplicación ponían, o sea, uno tenía que hacer como un ensayo y poner, o sea, su motivación. Y yo recuerdo que en ese texto escrito yo puse que yo quería saber ya, o sea, conocer, o sea, qué era lo real, de qué se trataba verdaderamente, porque a veces pasa que muchos jóvenes, y yo creo que es hasta normal, que muchos jóvenes, o sea, hacen muchos apuntes, ¿verdad?, de cada una de las asignaturas que conforman esta gran carrera. Tienen muchos apuntes, muchos profesores hablan de su experiencia, lo que han vivido ellos en los medios, los sacrificios que han enfrentado, todo lo que han caminado, pero yo sentía que yo no tenía mi propia historia todavía y que yo necesitaba salir para comprobar de cierta manera de cerca lo que te contaban, ¿verdad? Lo que me contaban, lo que me decían, cómo era. Ellos me hacían muchas anécdotas de sus vivencias, pero yo necesitaba crear las mías. Y también, obviamente, porque me enamoré muchísimo de la carrera, porque yo era cantante y yo sí. Y yo estaba tratando de buscar algo como que me permitiera continuar con un micrófono en la mano. O sea, mira, y eso de la cantada, cuando tú llegas al Listín Diario y te dan la bienvenida, te preguntan como en qué área del periódico te quisieras desempeñar. ¿Tú elegiste espectáculos, diarismo? ¿A qué te dedicaste allí? Mira, siéndote honesta, yo al inicio, obviamente ellos ya tenían, de acuerdo a los perfiles de los jóvenes que habían seleccionado, tenían como ya segmentado las áreas a las que iban a ir. Realmente mi deseo era desde siempre pertenecer a la República. Ahí comencé yo y tú también. Yo quería estar en la República, o sea, era algo que me hacía demasiada ilusión. Yo quería vivir lo que era una huelga, ir a un barrio a conversar con los moradores porque no hay agua. Yo quería vivir eso. Y recuerdo que a muchas otras compañeras y compañeros habían pensado en ellos para cámara, hacer videos, porque el Listín estaba en ese entonces con el boom multimedia. Exactamente. Okay. Entonces, mi caso fue un poco particular también, porque yo entré con una idea y terminó siendo que yo, o sea, fui o soy periodista multimedia. O sea, yo entré grabando los reels, haciendo La República Habla, que es uno de los República, en redes sociales. que es uno de los productos, un importante producto del medio que nació y se consolidó también, pero, o sea, nació ahí, o sea, yo dando esos primeros pasos del periodismo. Y es muy curioso porque yo pensé que yo para la locución de noticias o este tema frente a cámara, quizás ese no era tu fuerte, ¿verdad? Fuerte, pero estando en el Listín, en esa pasantía, yo hasta me autodescubrí, o sea, yo descubrí mis propias destrezas y mis propias habilidades y en lo que yo era buena. O sea, una cosa que uno también en un proceso, esa pasantía... Te dejaron crear en el Listín, o sea, tú propusiste, mira, vamos a hacer esto en la sección La República, creo que siempre a la gente le va a gustar mucho. ¿Y qué herramientas te dio el Listín Diario para tú poder desarrollarte? Bueno, lo primero es que, debo decir, me abrieron el espacio, o sea, me dijeron sí, o sea, me dieron el sí. El primer sí que anda buscando ese joven que tiene hambres y ganas de crecer y de superarse y de cumplir sus sueños, aunque suene cliché.
Y fue un trabajo conjunto. El nombre de la República, por ejemplo, lo pensé junto con mi jefa directa en ese entonces, que era, Coralis sigue siendo Coralis coordinadora Orbe. de la mesa, sí, exactamente, coordinadora de la mesa digital. Entonces, recuerdo que no tenía un nombre todavía, lo que yo estaba haciendo. Y ella dijo de que yo le dije, creo que fue, yo le dije que sería bueno llamarlo de alguna manera. Y ella dijo, vamos a ponerle el país. Y yo dije, ¿cómo el país? No, el país no. Vamos a ponerle la República. O sea, yo le dije la República porque nuestra sección principal del periódico se llama La República. Entonces, la República habla. se convirtió en todo, o sea, no sé ni cómo, pero fue una referencia. Wow. Sí, de verdad. O sea, muchos medios de comunicación empezaron a ver a Listín Diario y a imitar también esas buenas prácticas, porque estaba conectando con muchos sectores, o sea, jóvenes. Obviamente Listín siempre ha sido, de todos los públicos, pero era tenía carácter sobrio. Y entonces esta gente, Alberta niña de 20 años, ahí para hablando tan serio, ¿verdad? Hablando tan serio. Con tanta credibilidad y seguridad, por supuesto. Exactamente. Ahí como que las cosas fue como un open, pero fue un trabajo conjunto, mucha retroalimentación de, obviamente, los veteranos versus los Z casi... la siguiente generación, confluyendo muchas ideas. Se combinan ellos ahí. Nos aportaban, yo que era una niña, o sea, joven, de 20 años, los de la generación... Tú eres de 2020, ¿verdad? Sí, la generación 2020-2021. Ajá, exactamente. O sea, ¿cómo te agarró eso en plena pandemia? De tener que ir prácticamente de pies a cabeza, protegida para no infectarte de COVID-19 y la gente un poco reticente, ¿no? Sí. Mira, el programa se anunció en febrero y el país lo trancaron en marzo. O sea, nosotros pensábamos, entonces a mí me llamaron en octubre. Yo pensaba que eso se había caído. En ese momento ya yo estaba como que la pasantía, el programa ya no iba, yo me olvidé de eso. Y cuando a mí me llamaron para como que, que tú has sido seleccionada, que esto y que lo otro, ahora vamos a agotar un proceso de evaluación, yo de verdad, yo estaba que no lo creía. Fue difícil. Mi mamá estaba muy asustada, mi papá también, mi familia estaba preocupada, porque... aunque las restricciones habían cesado un poco, todavía estaba el molestoso toque de queda y a mí me mandaban para hospitales, a hacer recorridos para hospitales, todos, o sea, mucho. Qué tedioso. Mucho, o sea, quizás no todos los días, porque obviamente como éramos un grupo grande, éramos como, o sea, 10, luego entraron otros más, divididos en Santiago y aquí en Santo Domingo, nos intercalaban, tú sabes, a veces mandaban a mi compañera Nairobi, a mi compañera Heleni, otros días a mí, pero era demasiada la preocupación porque yo tampoco era como que salía a la calle así, o sea, y me adentraba profundo en los hospitales. Todo era nuevo para mí. Ya, ¿y tú viviste ese momento de pandemia y hacer... No te tocó. Ya la pandemia había... ¿Pero qué habilidades adquiriste ahí en el listín que desarrollaste? Hay que decir una cosa. Y si no hubo un poco de recelo, a veces pasa que nosotros los jóvenes entramos a un medio de comunicación, hay periodistas veteranos y llegó el joven o la joven y... No. Para nada. No voy a colaborar. Yo quiero iniciar con una idea. Y es que en el listín básicamente uno descubre lo que uno quiere. Yo puedo decir eso. Coincido totalmente. El listín, pues, es un espacio que ahí uno se da cuenta si realmente a uno le gusta el periodismo o si uno quiere, porque
la comunicación social no solo es el periodismo, o sea, hay otras áreas. Ahí uno se da cuenta si uno realmente quiere seguir esa línea del periodismo, del reporterismo, o si uno quiere irse más a las relaciones públicas, algo más corporativo, etcétera. Entonces ahí yo me di cuenta que a mí sí me apasionaba, me apasiona todavía y me gusta hacer el periodismo, hacer reporterismo, escribir, contar historias. Entonces, y con esa pregunta de si hay algún recelo o no, para nada, o sea, es todo muy, muy abierto. Las personas, los veteranos, los que tienen ahí 10, 15, hasta 20 años trabajando, pues son bastante abiertos y te aconsejan, te dan tu retroalimentación. A mí me ha pasado, yo he tenido mucha suerte, porque en el camino, dentro del listín, pues me han tocado personas muy valiosas, muy importantes, con las que yo he aprendido todo lo que sé ahora, lo he aprendido de esas personas. Y cuando me refiero a esas personas, son editores, ejecutivos del Totalmente. medio, también colegas que uno se encuentra en la calle. El consejo Totalmente. que mejor te han dado hasta el momento en el listín, ¿cuál ha sido? ¿Y cuál es esa experiencia, esa Ha noticia sido- que ha tú sido- puedas compartir? Mira, de verdad me la jugué aquí, eso fue difícil, pero lo saqué. Han el sido reportaje. muchos, pero yo siempre me viene a la mente don Ciprián, Felipe Ciprián. Ya, él Una estrella él de sigue persona colaborando, y pero, de pero en ese periodista. momento pues era jefe de editores. Un día yo hago una noticia de un servicio que fui, creo que era algo sobre la Cruz Roja, había ido a una rueda de prensa, y yo hago mi nota para el digital y hago mi nota para el impreso. La del impreso se la mando a él. Él le toca montarla, quiero decir, colocarla en el sistema del impreso para Que todo ya ese- el espacio que está diagramado. Exactamente. Y él le sacó impresión a la nota y empezó a hacerle correcciones y a subrayar cosas y a señalar cosas, y me la puso, ya yo me había ido, Ujú. y me la puso en mi escritorio. Al otro día, cuando yo vengo, encuentro yo mi nota con muchísimas cosas, muchísimas correcciones, y yo, ay Dios mío, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Y qué fue lo que yo escribí? Te pusiste nervioso, Sí, ¿verdad? Ay, Dios y mío. entonces yo, obviamente, yo quería que pasara el día para que él llegara, porque él trabajaba Estaba de inquieto tarde, ya. sí, Él para es ver qué fue lo jefe que de pasó. cierre. Y él me dijo así mismo, que lo que yo escribí fue, que no estaba bien lo que yo No había está escrito. bien. Pero con eso él Ay, me ay, enseñó a que yo tengo que revisar todo lo que yo hago antes de mandarlo. Porque es una responsabilidad que uno tiene como Y en escritor y este como caso, periodista. él te hizo las correcciones del lugar, Sí. aunque ya te había Y dejado no, y tu cuando- texto original, ¿verdad? Sí, sí, Para sí, que sí. vieras La dónde noticia fallaste y qué él mejoró. Exactamente. La noticia al final salió. Porque ellos tienen la responsabilidad de editarlas y de hacerle las correcciones del lugar y de llamar a uno, mira, yo no entiendo esto, explícame esto, ok. Él se encargó de eso. Pero ese día, al otro día, cuando él llegó, él sí se sentó conmigo. Yo me senté con él y él me dijo, mira, esto es así, esto es así, esto es así. Y esa es la clave, que la gente sea... Cuando uno llega allá, uno se encuentra con gente que son claras en eso y que ayudan a uno a ser mejor cada día, a que uno perfeccione, mejore su forma de escribir y de plantear esas ideas que uno consigue en la calle, en ruedas de prensa, en Mira, espera. declaraciones. Ahí que tú dices que saber plantear ideas, a Sí. veces nos podemos encontrar en el camino con una información, o vamos a poner un ejemplo claro. Hay una rueda de prensa, hay muchas informaciones y tú no sabes por dónde vas a empezar. Yo, por ejemplo, le he dicho a mis alumnos, cuando les pase eso, piensen como ustedes fueran un lector, un televidente, qué es lo más atractivo, Exactamente. de acuerdo a la realidad del momento, lo que está en la palestra. Exactamente. En esos tips que tú nos pudieras compartir, ¿cuál es tu parte, tu clave para salir de ese hoyo profundo cuando se presentan ese tipo de situaciones? Bueno, yo creo que en el periodismo hay que tener mucho contexto también. Saber qué ha pasado antes, porque todo es como un seguimiento de lo que ha pasado antes. Hay muchas cosas que son nuevas, que son de mucha actualidad, que son novedosas, pero en su gran mayoría todo viene por algo. Antes de eso ya había pasado otra cosa y un seguimiento de eso. Bueno,
es saber identificar qué es, como usted dice, qué es lo más relevante, importante. Wow. Para poner un ejemplo, ayer había una rueda de prensa en el Palacio Nacional. El presidente, junto con el ministro de Medio Ambiente, pues había anunciado un plan a gran escala de titulación de parques nacionales y de áreas protegidas. Entre ellos los Haitises y otro parque hay ahora que no registro bien el nombre. Los Novillos. Exactamente, en Villa Altagracia. En Villa Altagracia. Entonces, pero entre tantas palabras y tanto discurso, primero habló el ministro de Medio Ambiente. El ministro de Medio Ambiente se extendió como por 7 minutos. Habló, explicó. Pero de lo que él dijo, a mí se me quedó algo así como que me despertó. Y es que él dijo que con esto quedaba atrás los sectores oscuros que como que se beneficiaban o se adueñaban de terrenos que estaban en áreas protegidas. Áreas protegidas. Que con ese proyecto quedaban atrás, y así lo dijo textualmente, quedaban atrás sectores oscuros que hacían eso de forma irregular. Y ya, eso fue como que ya, esta es mi noticia. Este es mi título. Esta es mi noticia. Entonces, la dinámica en el periódico, como mencioné hace un ratico, es siempre, uno cubre algo, dependiendo de la relevancia de ese servicio, uno siempre hace una nota así rápida para el digital. Una nota de 5 o 6 párrafos. Que diga lo puntual, lo principal para el digital. Y ya para el impreso, al otro día, pues uno prepara algo más completo, con más contexto, más profundo, más detalles. Yo hice mi nota para el digital del que el presidente disponía, el no sé qué, de proyecto de titulación, de áreas protegidas. Entonces, para el impreso, yo hice mi historia de que el gobierno dice que quedan atrás, que sectores oscuros, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí entonces, de eso que me despertó a mí, de eso que yo identifiqué que podía ser como que ese enganche de mi noticia, pues por ahí me fui. Por ahí le agregué contexto y todos los detalles del proyecto. ¿Cuál es la historia que a ustedes les ha dado más nervios? ¿Y cuál es aquella que le ha llenado de más satisfacción? Que usted dice, gracias Dios, porque mi trabajo contribuyó a cambiar, a impactar la vida de una persona o de esa comunidad. Bueno, el trabajo de uno, pues, o sea, a través de nuestro trabajo, uno puede ayudar a gente, a familias que viven en condición de pobreza, vulnerables y todo eso. Yo he tenido la oportunidad ya de hacer varios trabajos así de historias humanas en que, pues, de una manera u otra, pues, le hemos cambiado la vida a personas, a familias, en ese sentido. Yo escribí una historia de un joven que tenía, pues, situaciones, problemas como motores en su cuerpo, que, pues, estaba en una cama, inválido, o sea, no podía decidir por su cuerpo, no podía caminar, no podía moverse bien, entonces su mamá tenía que cuidarlo. Entonces le hicimos una historia a ese joven, y bueno, y a través de esa historia al otro día pues empezaron a llegar ayudas de Estados Unidos, locales, que si una silla, que si una cama, que si comida, que si ropa, o sea que, y eso a uno le genera una alegría y satisfacción de saber que el trabajo de uno pues contribuyó a mejorarle, a lo mejor no todo, ¿verdad? Por una parte, pero que es lo que se percibe, sentir feliz por un momento y por un tiempo a esa familia. O sea que a través de nuestro trabajo nosotros podemos ayudar a gente en ese sentido. ¿Y a ti, Chaday? Bueno, en el caso mío... Chaday ayudaba. No, tampoco así. Chaday tenía un compromiso todas las navidades. Es cierto, compártenos eso, de buscar una historia humana. Y eso era
Al otro día. Se desbordaba la gente, ¿verdad? Solidaria. Ahora que me... Ay, yo me ¿Cómo tú acuerdo, lograbas claro. captar a esas personas si te mandaban correos electrónicos o por las redes sociales? Esta de Listín, créeme que esto rompe el esquema, digamos, natural, que sería que lleguen los casos y uno lo depurara, pero no. Es una tradición del periódico. Sí. Los 2 últimos años me tocó de manera consecutiva, pero anteriormente siempre asignan a alguien con pluma Brillante. Sí, con su experiencia, No, o sea, con su que- experiencia. Es sensible, por más ser- sensible. No, tampoco más sensible, sino como... Porque escribir historias humanas tiene... Para mí es un arte, ¿eh? Sí. Y yo creo que hay personas que tienen esa habilidad, esa sensibilidad de hacer historias humanas excelentes y quizá otra persona, otro colega, lo puede hacer lo mismo con política. Por eso te decía que Claro. sí iba en esa tendencia. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Listín manda a una periodista para la calle. Que recorra todos los barrios de la capital. Que se vaya a Santo Domingo Este, Norte, Oeste. Y que entre a las casas, que camine, que hable con la gente. Que hable con la gente, que vaya, que vea, o sea, dónde hay necesidad y que se entre a esos lugares con el objetivo de, en la medida de lo posible, tratar de costear de alguna manera, ¿verdad? La cena. La cena de cena Navidad. de Nochebuena. De Porque Nochebuena. hay gente que no, Que no obviamente tiene que no nada, tiene sí. recursos, no tiene nada para costear lo costoso que es. ¿Lloraste en diciembre. alguna de esas historias de ver tanta gente necesitada y que de cierta manera a veces una se queja y dice no tengo nada, pero cuando ves los casos de otras personas que absolutamente nada tienen, que probablemente solamente consiguen una comida al día o a veces absolutamente nada? El caso de Andreina me tocó fuerte. Andreina y Fabio son 2 personas desempleadas. Ya gracias a Dios ella tiene trabajo y tienen 5 niños. Y cuando yo llegué a esa casa, ellos habían sufrido las aguas de noviembre. De aquel 4 de noviembre. El 23. ¡Wow! Sí, entonces ellos perdieron todos sus ajuares, no tenían nada. Y gracias a Dios, yo creo que más que tristeza, o sea, si algo quiero resaltar como de la historia es que gracias a Dios, wow, o sea, mucha gente, la solidaridad del dominicano es una cosa increíble. Mucha gente se unió a esa causa, mucha gente envió su donación, mucha gente se sumó. Y ellos recibieron su cena de Nochebuena, pero también pudieron bendecir a sus vecinos de ese hoyo ahí en Mano Guayabo, donde ellos viven, que se llama Chumplum. Y además de eso, pudieron también celebrar, y ahora en la actualidad a Andreina le están haciendo su casa. Amén. Gracias Gracias a al esa Señor bendición. y a ustedes. Sí. Mira, nuestra decana Lucibel Ávila también es parte de ese programa Periodista por un Año. Ella es de la primera promoción, es decir, del año 2005, y tiene ya mucho tiempo dando clases aquí. Supongo que ustedes pasaron por sus manos. Tú sí, ¿verdad? Claro. Y por la suya. Por la mía, que entré en 2008. Me encanta hablar mucho del Listín Diario, es una experiencia maravillosa. Un consejo que ustedes le tienen a los estudiantes que nos están mirando, de cómo entrar a un programa de pasantía y cómo pueden hacerlo y en qué se deben enfocar. Bueno, a ti joven, estudiante, si te gusta el periodismo y si no te gusta, atrévete, aplica, participa, que es un año. O sea, en un año pasan muchas cosas. En un año uno se da cuenta si realmente a uno le gusta esto, si uno quiere seguir en esto. Y yo creo que a través de esa pasantía, pues uno lo puede lograr. Es un medio que le abre las puertas a cualquier joven con deseo de aprender, de poner en práctica sus conocimientos. No importa, o sea, puede ser en reporterismo, multimedia, en lo que sea. Y agregar, En lo Sauro, que sea. agregar que es importante la
la lectura, leer mucho, lea mucho todos los días periódicos de todos los medios de comunicación, no tan solo del Listín, de nacionales e internacionales. Y nacionales e internacionales, sobre todo. Yo diría más internacionales, porque uno se empapa mucho. Señoras y señores, esta conversación es muy interesante, pero el tiempo se agota rápido. Shaddai y Sauro, gracias mil por acompañarnos aquí en esta ocasión. Abrirnos las puertas. Gracias, sí. Gracias inmensas por dejarnos compartir nuestras experiencias en este programa tan maravilloso como es, que ahora tiene nombre nuevo, en honor a Luis Beiro. Cabe destacar que el programa de Pasantías se llama Periodista por un año, Luis Beiro. Quien ha sido yo lo amo, ese señor. Ha sido el propulsor, claro. El guía de todos nosotros. Y Beiro sigue trabajando allá como... Me encanta la entrega que tiene Don Beiro para la gente. Es un ser humano excepcional, un periodista brillante. Yo le digo, él es de Cuba, pero yo digo que él es un dominicano ya entre nosotros, porque tiene mucho tiempo aquí en el país y se ha acoplado a toda la cultura dominicana. Y yo creo que cada persona que ha pasado por el programa Periodista por un Año, el Listín Diario, es hijo e hija de Luis Beiro Álvarez. Lo amo de corazón. Es mi padre. Sabían que yo lo entrevisté y me dijo a mí hace unos años ya para un programa cultural y me dijo: tú eres la única persona que yo he dejado que tú me entrevistes para el programa Camino Real de Rubén Jiménez Fichara. Todavía nosotros ¿No han logrado entrevistarlo? No, que nosotros nos reunimos y almorzamos con él. Claro. Tenemos nuestro restaurante que vamos, le gusta mucho la comida china o japonesa o coreana. Claro. Y nos invita y le dedicamos su tiempo, un fin de semana. O sea que aunque algunos salen del listín, otros se quedan, pero esa comunicación permanece. Se mantiene. Que es lo más importante. Mire, este podcast se puede ver a través de las redes sociales, YouTube, Haciendo Camino el podcast. Así también nos puedes buscar en las redes sociales y nos pueden ver en RNN, Canal 27. Gracias. Muchas gracias por haber acompañado a esta servidora, que me complace mucho y me enorgullece, como les hablé, conocerlos. Ya he compartido mucho con Saura aquí en las aulas de la Universidad Católica Santo Domingo, y qué bueno que desde aquí, de esta noble universidad, salga talento emergente como ustedes, que den ejemplo de que las cosas con trabajo honesto, con esfuerzo, con preparación, tiene el éxito garantizado. Así que nos vemos luego en Haciendo Camino, el podcast. Bye, bye.